¿Sabías que más del 70% de las leyendas más grandes del rock se vieron envueltas en affairs escandalosos con sus coprotagonistas, arriesgando sus carreras, matrimonios e incluso a sus propias bandas? Desde John Lennon, que encontró tanto inspiración como caos junto a May Pang, hasta Mick Jagger y Marianne Faithfull, cuya pasión desató uno de los escándalos más grandes del rock. Aquí tienes a 25 leyendas del rock and roll que engañaron con sus coprotagonistas. 1. John Lennon y May Pang. El tiempo con May Pang no fue solo una etapa de fiestas desenfrenadas para John Lennon, fue una época de libertad, música y emociones profundas. Desde el verano de 1973 hasta principios de 1975, Lennon se alejó de su matrimonio con Yoko Ono. Pero esta no fue únicamente una decisión suya. Ono, sintiendo que su matrimonio pasaba por dificultades, en realidad lo alentó. Al principio, Lennon no estaba seguro, pero pronto se fue a Los Ángeles con Pang, su joven asistente. Ella no era solo una novia, lo ayudó a reparar relaciones rotas, lo reconectó con su hijo Julian e incluso logró una rara sesión de improvisación entre Lennon y Paul McCartney, algo que los fans jamás creyeron volver a ver. En Los Ángeles, la vida de Lennon fue salvaje. Pasaba el tiempo con amigos fiesteros como Keith Moon, Harry Nilsson y Ringo Starr, lo que llevó a noches caóticas y sesiones de grabación desordenadas. Uno de los momentos más famosos ocurrió en The Troubadour, cuando un Lennon borracho fue expulsado por gritarle a The Smothers Brothers. Pero, a pesar del caos, seguía siendo creativo. Con el apoyo de Pang, creó Walls and Bridges, un álbum que le dio uno de sus mayores éxitos, Whatever Gets You Through the Night. Esta etapa no fue solo una caída, también fue un momento de energía cruda y redescubrimiento. Lennon era feliz con Pang, pero a principios de 1975 regresó con Yoko Ono. Pang dijo más tarde que él había considerado quedarse con ella e incluso habló de casarse, pero Ono podría haber utilizado trucos psicológicos para hacerlo volver. 2. Elvis Presley y Anne Margaret. Tuvieron un amor que pudo haberlo cambiado todo. Elvis Presley y Anne Margaret se conocieron en 1963 mientras filmaban Viva Las Vegas y su química era innegable. Pero su vínculo no era solo para las cámaras. Anne Margaret, una artista fuerte por derecho propio, compartía con Presley la pasión por la música y el espectáculo. Más adelante dijo que estaban conectados de una forma que las palabras no podían explicar. Fuera de escena, su romance era igual de intenso. Pasaban las noches juntos, se escribían cartas llenas de amor y construyeron algo más profundo que una simple historia de película. Pero la vida de Presley no le pertenecía del todo. Su manager, el coronel Tom Parker, ya había trazado su futuro, uno que incluía casarse con Priscilla Beaulieu. Ella encajaba en la imagen que Parker quería para él, callada, leal y sin interés en los reflectores. Anne Margaret, con su propia carrera e independencia, no encajaba en ese molde. Presley, dividido entre su corazón y su deber, siguió viéndola en secreto, dándole regalos y compartiendo sus sentimientos. Priscilla, consciente de los rumores, lo enfrentó, pero su relación con Anne Margaret era un secreto a voces en Hollywood. Todo cambió cuando Anne Margaret confirmó su romance en una entrevista. Presionado, Presley lo terminó y siguió adelante con su boda con Priscilla en 1967. Pero su conexión con Anne Margaret nunca desapareció del todo. A diferencia de muchos de sus amores pasados, ella permaneció en su vida con respeto y cariño. Cuando Presley murió en 1977, Anne Margaret fue una de las pocas personas fuera de la familia que asistió a su funeral. 3. Mick Jagger y Marianne Faithfull. Tuvo muchas relaciones famosas Mick Jagger, el cantante principal de The Rolling Stones, pero su etapa con Marianne Faithfull fue una de las más intensas. En 1966, mientras aún estaba con su novia Chrissy Shrimpton, Jagger se interesó por Faithfull, una cantante y actriz en ascenso. Ella formaba parte de la vibrante escena londinense de los Swinging Sixties, y su relación estaba llena de emoción, fama y malas decisiones. Faithfull, cuyo éxito As Tears Go By fue escrito por Jagger y Keith Richards, se vio arrastrada cada vez más al estilo de vida imprudente de la banda. Lo que empezó como un romance apasionante, pronto se volvió un viaje doloroso y problemático. Uno de los escándalos más grandes de su relación ocurrió en 1967 durante la redada por drogas en Redlands. La policía irrumpió en la casa de Keith Richards y encontró a Jagger, Faithfull y otros en plena fiesta impulsada por sustancias. La prensa enloqueció, especialmente al revelarse que Faithfull estaba envuelta solo en una alfombra de piel.
Ese momento se convirtió en uno de los escándalos más comentados de la década. El arresto de Jagger alimentó su imagen rebelde, pero para Faithfull fue el inicio de una caída en picada. Su carrera sufrió mientras se hundía más en la adicción a los opioides, y su futuro prometedor se desvanecía. A principios de los años 70, su relación ya se venía abajo. Jagger le era infiel, y Faithfull luchaba con su adicción. Cuando Jagger tuvo un hijo con otra mujer, Marcia Hunt, Faithfull quedó destrozada. Mientras Jagger seguía adelante, ella se hundió aún más en la desesperación, llegando a vivir en la calle durante años antes de reconstruir su vida. 4. Eric Clapton y Pattie Boyd. La obsesión con Pattie Boyd llevó a uno de los triángulos amorosos más dramáticos del rock. Eric Clapton. Boyd, modelo y musa, estaba casada con George Harrison, de The Beatles. Ella inspiró canciones famosas como Something y I Need You. Pero Clapton, fascinado por su belleza, se obsesionó. A comienzos de los años 70, sus sentimientos estallaron en la canción Laila, una desesperada balada basada en una historia persa de amor prohibido. Clapton estaba atormentado porque Boyd seguía siendo leal a Harrison, a pesar de sus avances. La tensión llegó al límite cuando Clapton le confesó su amor a Boyd directamente a Harrison. En vez de enojarse, Harrison respondió con una calma indiferente, lo que hizo la situación aún más extraña. Con el corazón roto, Clapton recurrió a los opioides para adormecer el dolor. Años después, en 1974, Boyd finalmente dejó a Harrison y cedió a la insistencia de Clapton. Pero la victoria fue breve. A pesar del inicio apasionado, el alcoholismo y la infidelidad de Clapton arruinaron el matrimonio. Clapton, que había escrito tantas canciones sobre su amor por Boyd, terminó traicionándola una y otra vez. Tuvo múltiples affairs, incluyendo uno con la modelo italiana Lori Del Santo, quien luego tuvo un hijo suyo, Connor. Su matrimonio con Boyd se llenó de dolor y promesas rotas. Después de años de sufrimiento emocional, Boyd se divorció de él en 1989. Lo que parecía una gran historia de amor fue, en realidad, una historia de obsesión, traición y desencanto. A pesar de todo, Clapton y Harrison siguieron siendo amigos, demostrando cuán extraño y complicado podía ser el amor en el mundo del rock. 5. Kurt Cobain y Courtney Love. Tuvieron una relación salvaje y caótica. Kurt Cobain y Courtney Love, llena de pasión, pero también de caos y dolor. Se conocieron en 1990, cuando Cobain aún estaba con Toby Bale, la baterista de Bikini Kill, pero Love ya se había fijado en él. En 1991, mientras Nirvana se hacía famoso con Nevermind, finalmente comenzaron su relación. Desde el principio, su amor estuvo entrelazado con la adicción, iniciando una espiral descendente que marcaría su tiempo juntos. A principios de 1992, Cobain y Love se casaron en una pequeña ceremonia en Hawái. Love ya estaba embarazada de su hija, Frances Bean Cobain, pero los problemas empezaron de inmediato. Un artículo en Vanity Fair afirmaba que Love había consumido opioides durante el embarazo, lo que llevó a una investigación que les quitó a Frances brevemente. Su vida se volvió un desastre público, llena de peleas, crisis emocionales y adicciones. Cobain, frustrado con la fama y en una depresión profunda, se fue alejando del mundo. Love, en cambio, prosperaba en el caos y disfrutaba la atención. Su amor era intenso pero tóxico, lleno de traición y dependencia. Los últimos meses de la vida de Cobain fueron oscuros. En marzo de 1994, tuvo una sobredosis de Rohypnol en Roma. Muchos creen que fue un intento fallido de quitarse la vida. Semanas después, fue encontrado muerto en su casa de Seattle con una herida de escopeta. Se determinó que fue un suicidio, pero surgieron rumores y teorías conspirativas, algunos culpando a Love. Fuesen ciertas o no, su historia de amor no fue un cuento de hadas. Fue un capítulo trágico en la historia del rock, que dejó más preguntas que respuestas. 6. David Bowie y Ava Cherry. Tuvieron una relación que fue más allá del romance. Cambió su música. David Bowie y Ava Cherry. En ese momento, Bowie estaba casado con Angie Bowie. Su matrimonio abierto dio lugar a muchas aventuras, pero Cherry fue diferente. Una modelo y cantante deslumbrante se convirtió en su amante, amiga e inspiración. A comienzos de los años 70, mientras Bowie dejaba atrás el glam rock, Cherry lo introdujo al soul y funk estadounidense. Gracias a ella,
Descubrió la música de Aretha Franklin y Al Green, lo que influenció su siguiente gran transformación. Cherry no solo fue parte de la vida personal de Bowie, también formó parte de su evolución artística. Se unió a su círculo y ayudó a moldear su nuevo sonido. Él la llevó a los estudios Sigma Sound en Filadelfia, donde grabó Young Americans. Ese álbum marcó un cambio importante en su carrera, mezclando rock con ritmos soul suaves. La influencia de Cherry estaba en todas partes en ese nuevo Bowie, elegante, cool y con mucho estilo. Pero el amor y la música no bastaron para mantenerlos unidos. La creciente adicción de Bowie a los estimulantes lo llevó al caos y la paranoia. Incluso Cherry, quien lo ayudó a reinventarse, terminó perdida en la tormenta. En 1976, Bowie dejó atrás los excesos de Los Ángeles y se mudó a Berlín, en busca de un nuevo comienzo. Cherry se quedó atrás, viendo cómo el hombre al que influyó seguía su camino. Ella continuó su carrera musical, siempre conectada a ese momento clave de la historia del rock. La era de Young Americans sigue siendo una de las reinvenciones más audaces de Bowie, y Cherry tuvo un papel esencial en ella. 7. Ozzy Osbourne y Michelle Pugh. Fue conocido por su estilo de vida salvaje. Ozzy Osbourne, su música, imagen oscura y comportamiento caótico lo convirtieron en una leyenda del rock. Pero detrás de escena, su vida personal era igual de desordenada. Su matrimonio con Sharon Osbourne había sobrevivido a adicciones, peleas y traiciones. Pero nada puso su relación a prueba como su aventura de 4 años con Michelle Pugh. Pugh no fue solo un desliz cualquiera, era una estilista de celebridades que trabajaba de cerca con Ozzy. Con el tiempo, su vínculo se volvió más fuerte. Esto no era como las típicas locuras de Ozzy. Pugh dijo después que Ozzy la hacía sentir especial, como si fuera la persona más importante de su vida. No era solo atracción, había emociones reales. Eso hizo que Sharon no pudiera ignorarlo. En 2016, la verdad salió a la luz y su matrimonio casi colapsa. Sharon, que siempre había apoyado a Ozzy, finalmente llegó a su límite. Lo echó de la casa y le dijo al mundo que no sabía si alguna vez podría perdonarlo. Los medios enloquecieron y sus hijos, incluyendo a Kelly Osbourne, quedaron atrapados en medio del escándalo. Ozzy intentó explicar su comportamiento, culpando a una adicción recién diagnosticada, esta vez al comportamiento compulsivo. Algunos le creyeron, otros pensaron que era solo una excusa. 8. Bruce Springsteen y Patti Scialfa. Era visto como la voz de la clase trabajadora. Bruce Springsteen, un músico leal y con los pies en la tierra. Cuando se casó con la actriz Julianne Phillips en 1985, parecía una pareja perfecta. Él era una estrella de rock en su mejor momento, y ella, una belleza de Hollywood. Pero su matrimonio tuvo problemas desde el principio. Phillips creció en un entorno privilegiado y le costaba conectar con el mundo de Springsteen. Él, por su parte, se sentía ajeno al de ella. Su relación se apagó rápidamente. Mientras tanto, otra mujer siempre estuvo presente. Patti Scialfa, una talentosa música y miembro de la E Street Band. Eran amigos desde hacía años, pero en 1988, durante la gira Tunnel of Love Express, su química se volvió evidente. Su conexión no era un secreto. En el escenario, sus miradas y armonías lo decían todo. Fuera del escenario, los paparazzi los fotografiaron juntos. Pronto, todo el mundo lo sabía. Julianne Phillips, avergonzada y con el corazón roto, pidió el divorcio. El rockero que parecía distinto, auténtico y fiel, ahora estaba en medio de un escándalo. 9. Axl Rose y Stephanie Seymour. Estaba acostumbrado al caos. Axl Rose, como cantante principal de Guns N' Roses, era famoso por su temperamento explosivo y su energía en el escenario. Pero en 1991 comenzó una historia de amor que se convertiría en una de las más comentadas del rock. Stephanie Seymour era una supermodelo y salía con el multimillonario Peter Brandt. Pero cuando apareció en el videoclip de Don't Cry, su química con Axl fue evidente. Dejó a Brandt y pronto, ella y Axl eran la pareja más candente de los tabloides. Su romance fue intenso, lleno de amor y drama. En 1992, su relación ocupó el centro del escenario en el videoclip de November Rain. El extravagante video, que costó millones, mostraba a Seymour como la novia de Axl en lo que parecía una historia de amor de cuento. Pero detrás de cámaras, las cosas no eran tan perfectas.
Su pasión ardiente provocaba constantes peleas. Los celos de Axel chocaban con la personalidad fuerte de Seymour, convirtiendo su amor en una batalla constante. 10. Gene Simmons y Cher. El legendario bajista de Kiss, Gene Simmons, vivía para el exceso. Mujeres, fama y fortuna lo rodeaban, y se jactaba de haber estado con miles de mujeres. Pero a fines de los años 70, su romance con Cher se destacó del resto. Cher acababa de terminar su relación con Sonny Bono y disfrutaba de su libertad. Cuando conoció a Simmons, hubo una chispa instantánea. Él era audaz, seguro de sí mismo y totalmente distinto a cualquier hombre con el que ella había estado antes. A diferencia de la mayoría de sus affairs, esta relación fue pública. Simmons incluso pasó tiempo con los hijos de Cher, algo poco común en él. Cher vio algo especial en él, y Simmons admitió que ella lo entendía de una manera que la mayoría de las mujeres no lo hacía. Pero aunque su vínculo era fuerte, Simmons no pudo cambiar sus costumbres. Mientras salía con Cher, también mantenía cerca a Diana Ross, creando un caótico triángulo amoroso. Al final, Simmons eligió a Ross en lugar de Cher, dejándola con el corazón roto. 11. La vida loca de Tommy Lee. Era un hombre salvaje. Tommy Lee, mucho antes de conocer a Pamela Anderson. Antes de ella, se casó con Heather Locklear, una famosa actriz que intentó traer calma a su caos. Pero ni siquiera ella pudo mantenerlo en línea. Estuvieron juntos desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90. Pero las constantes fiestas de Lee y los rumores de infidelidad terminaron con su matrimonio. Locklear se hartó y se fue, y Lee volvió de inmediato a sus viejas andanzas. Luego, en la víspera de Año Nuevo de 1994, todo cambió. Conoció a Pamela Anderson y su conexión fue instantánea. Apenas 4 días después, se escaparon a Cancún y se casaron. Los medios enloquecieron. Anderson, la estrella de Baywatch, y Lee, el rockero imprudente de Motley Crue. Su amor era intenso, pero los problemas los seguían a todas partes. Su relación estuvo llena de pasión, pero también de problemas. Su video íntimo fue robado y distribuido por todo el mundo, haciéndolos aún más famosos por las razones equivocadas. Siempre estaban en los titulares, enfrentando demandas y escándalos. Lee era celoso, y su temperamento empeoró a medida que la fama de Anderson crecía. En 1998, todo llegó al límite. Una pelea llevó al arresto de Lee, y su matrimonio se vino abajo. 12. Lindsey Buckingham y el drama de Fleetwood Mac. No era solo una banda. Fleetwood Mac era un caos de amor, desamor y relaciones enredadas. Todos conocían las peleas entre Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, pero hubo otro romance secreto que sacudió aún más las cosas. Buckingham y Christine McVie tuvieron una conexión breve pero importante que complicó aún más el drama. A finales de los años 70, Fleetwood Mac era una de las bandas más grandes del mundo. Pero tras bambalinas, todo se desmoronaba. Buckingham y Nicks peleaban constantemente. Su antiguo amor se había convertido en discusiones interminables. Al mismo tiempo, el matrimonio de McVie con el bajista John McVie llegaba a su fin, y ella empezó a acercarse a Buckingham. Al principio fue una comprensión silenciosa entre compañeros, pero pronto se convirtió en algo más, un escape breve del caos que los rodeaba. McVie era tranquila y constante, mientras Buckingham era intenso e inquieto. A diferencia de sus peleas ruidosas con Nicks, su tiempo con McVie fue más sereno, basado en la música y la conexión. Pero en Fleetwood Mac, ningún secreto duraba mucho. Cuando su relación salió a la luz, solo empeoró las tensiones. El dolor, el amor y las traiciones se volcaron en su música, dando forma a Rumours, uno de los álbumes de desamor más grandes de todos los tiempos. 13. Keith Richards y Anita Pallenberg. La relación entre Keith Richards y Anita Pallenberg no fue solo un romance de rock and roll. Fue una traición que sacudió a The Rolling Stones. Antes de estar con Richards, Pallenberg estaba con Brian Jones, uno de los miembros fundadores de la banda. Ella era más que una novia. Influía en su estilo, actitud e incluso en su música. Pero detrás de la fama, su relación con Jones se deterioraba. Su comportamiento, agravado por el consumo de sustancias, se volvió inestable y abusivo. Para cuando lo dejó, su caída ya había comenzado. Todo cambió a finales de los años 60 durante un viaje a Marruecos. Jones, en mal estado de salud,
se volvió agresivo con Pallenberg. Richards intervino, y Pallenberg se fue con él. Esta traición destrozó a Jones, lo aisló aún más y lo alejó de la banda que había ayudado a crear. Mientras tanto, Richards y Pallenberg se volvieron inseparables, sumergiéndose en un mundo de rebelión, excesos y hábitos peligrosos que reflejaban su música. Pero su relación también tuvo sus propias traiciones. A principios de los años 70, surgieron rumores de que Pallenberg había tenido un affair con Mick Jagger mientras filmaban Performance. La química en pantalla entre ellos parecía demasiado real. 14. Steven Tyler y Bebe Buell. La vida salvaje de un rockero fue la que vivió Steven Tyler, y su affair con la modelo y cantante Bebe Buell no fue diferente. Buell estuvo vinculada a muchas leyendas del rock, pero su relación con Tyler a mediados de los 70 tuvo consecuencias duraderas. Quedó embarazada de su hijo, un secreto que se guardó durante años. Tyler, perdido en un mundo de fiestas y adicción, no estaba listo para ser padre. Buell, al ver el caos, tomó una decisión impactante. Le dijo a todo el mundo que su pareja de toda la vida, el músico Todd Rundgren, era el padre. Más tarde explicó que quería proteger a su hija del mundo inestable en el que vivía Tyler. Durante años, Liv Tyler creyó que Rundgren era su padre, pero a medida que crecía, el parecido con Steven Tyler se volvió imposible de ignorar. Finalmente, la verdad salió a la luz, cambiando todo lo que Liv sabía sobre sí misma. Para entonces, Tyler había dejado atrás sus excesos y había construido una relación con su hija, pero los años perdidos nunca pudieron recuperarse. 15. Nikki Sixx y Vanity. Pocos vivieron la vida salvaje de un rockero como Nikki Sixx, el bajista de Mötley Crüe. A mediados de los años 80, ya era famoso por sus fiestas desenfrenadas y decisiones imprudentes. Su relación con la cantante y actriz Vanity fue igual de caótica. Vanity, quien había sido apadrinada por Prince, se sintió atraída por la energía peligrosa de Sixx. Pero había un problema. Sixx ya estaba en una relación cuando comenzaron, lo que preparó el terreno para el desastre. Su romance fue intenso y alimentado por la adicción. Desaparecían durante días, perdidos en un mundo de sustancias y excesos. Sus habitaciones de hotel se convertían en guaridas de drogas, y su historia de amor se transformó en un ciclo de peleas, paranoia y autodestrucción. Vanity, que había lidiado durante años con hombres controladores en la industria musical, vio algo distinto en Sixx. Era tan salvaje como ella, pero esa misma imprudencia hizo de su relación una bomba de tiempo. A medida que el consumo de sustancias empeoraba, sus vidas se desmoronaban. Vanity se dio cuenta del peligro e intentó escapar, pero Sixx seguía empujando sus límites. A finales de los 80, sufrió una sobredosis casi fatal. Estuvo clínicamente muerto durante unos minutos antes de ser revivido con una inyección de adrenalina. Aún así, le costó cambiar. Para entonces, Vanity ya había dejado atrás el mundo del rock, encontrando fe y rechazando su vida pasada. 16. Roger Waters y Caroline Christie. La fuerza creativa detrás de Pink Floyd, Roger Waters, era conocido por romper límites tanto en la música como en la vida. Antes de su romance con Caroline Christie, estaba casado con Judith Trim, una artista que lo había apoyado desde sus primeros días. Su matrimonio, que alguna vez fue un refugio tranquilo frente a la fama, empezó a desmoronarse cuando Waters se obsesionó con su música. El mundo del rock estaba lleno de tentaciones, y Waters, sintiéndose distante de su esposa, cedió ante ellas. Entonces conoció a Caroline Christie. A diferencia de Trim, que se mantenía alejada del ambiente del rock, Christie prosperaba en él. Entendía las presiones de la fama y abrazaba el estilo de vida alocado. Waters, frustrado con su matrimonio, encontró en ella a alguien que compartía su mundo de ambición y excesos. Su conexión creció, y pronto, Waters dejó a su esposa para estar con Christie. Su affair se convirtió en un matrimonio que duró más de 20 años. Durante ese tiempo, Waters vivió momentos clave de su carrera, incluyendo su salida de Pink Floyd y las batallas legales que vinieron después. A lo largo de todo eso, Christie estuvo a su lado. Pero, como muchas relaciones construidas sobre la pasión y el secreto, empezaron a aparecer grietas. A principios de los años 2000, su matrimonio terminó, cerrando una larga e intensa historia. 17. Eddie Van Halen y Valerie Bertinelli. Una leyenda del rock, Eddie Van Halen cambió la forma en que la gente tocaba la guitarra. Valerie Bertinelli era una actriz popular,
adorada por el público. Cuando se casaron a principios de los años 80, todos pensaron que eran la pareja perfecta, pero detrás de las fotos felices, su matrimonio se venía abajo. La fama de Van Halen trajo consigo un estilo de vida descontrolado. Pasó años de gira, rodeado de fans y tentaciones. Circularon rumores de que le era infiel. Al principio, Bertinelli intentó ignorarlos, pero eventualmente no pudo más. Van Halen también luchaba con el alcohol y otros problemas, lo que dañó su música y su relación. Bertinelli luego admitió que ella también había sido infiel. Su matrimonio ya estaba roto. Se quedaron juntos por su hijo, Wolfgang, nacido a principios de los 90. Pero el amor no fue suficiente. A comienzos de los años 2000 se separaron, y aunque el divorcio oficial llegó años después, su relación ya había terminado mucho antes. 18. Anthony Kiedis e Ione Skye. El cantante de Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, vivió una vida salvaje. Su mundo estaba lleno de música, fiestas y relaciones fugaces. Uno de sus romances más conocidos fue con la actriz Ione Skye, a finales de los años 80. Cuando se conocieron, Kiedis ya estaba con otra persona, pero su conexión con Skye fue instantánea. Su relación comenzó en secreto, pero pronto se volvió intensa. Skye estaba acostumbrada al ambiente musical, pero salir con Kiedis era otra historia. Su romance fue una montaña rusa, momentos de pasión profunda mezclados con caos. Kiedis luchaba con la adicción, lo que empeoraba las cosas. Algunos días era amoroso y entregado. Otros desaparecía en sus propios problemas. El mayor obstáculo de Kiedis eran sus propios actos. No podía mantenerse fiel, y cada traición alejaba más a Skye. Cansada del dolor constante, lo dejó, eligiendo una vida más estable. Mientras tanto, Kiedis siguió un camino oscuro antes de lograr sobriedad. 19. El caos de Ronnie Wood y Ekaterina Ivanova. El guitarrista salvaje de The Rolling Stones, Ronnie Wood, siempre vivió al límite. Pero en 2008, su relación con Ekaterina Ivanova se convirtió en un desastre. Durante más de 20 años, Wood estuvo casado con Joe Wood, quien lo apoyó durante sus excesos y su lucha con el alcohol. Pero entonces conoció a Ivanova, una camarera rusa de 20 años, y todo cambió. Dejó a su esposa, sorprendiendo a todos, y se lanzó a una relación caótica que pronto se salió de control. Su tiempo juntos fue un desastre. Wood, ya en sus 60, intentaba aferrarse a la juventud saliendo de fiesta con Ivanova. A menudo se los veía discutiendo en público, con peleas ruidosas y dramáticas. Ivanova no evitaba la atención. Al contrario, alimentaba el caos, haciendo comentarios filosos sobre su vida íntima y manteniendo su drama en los titulares. Los amigos y colegas de Wood observaban impotentes cómo se autodestruía, mientras Joe Wood, destrozada y traicionada, intentaba acercarse, pero él estaba demasiado perdido en sus decisiones imprudentes. Todo colapsó en diciembre de 2009. Una gran pelea frente a su casa en Londres terminó con la policía arrestando a Wood. El escándalo se esparció rápidamente, marcando el final desastroso de su relación. Ivanova dijo después que su romance fue tóxico y que se sintió atrapada en un ciclo destructivo. Wood, avergonzado y en el centro de la polémica, finalmente ingresó a rehabilitación. 20. Jimmy Page y la obsesión prohibida. En el apogeo de la fama de Led Zeppelin, Jimmy Page era un dios del rock, un genio musical admirado por millones. Pero detrás de la fama y las giras salvajes, escondía un oscuro secreto: su obsesión con Lori Mattix. El mundo del rock en los años 70 tenía sus propias reglas retorcidas, y Page jugaba bajo ellas. Pero incluso en esa época, su relación con Mattix, una groupie adolescente, resultaba inquietante. Sabía los riesgos, sabía el escándalo que podía provocar, pero no se detuvo. A diferencia de otros rockeros que presumían a sus jóvenes amantes, Page la mantenía oculta. Se aseguraba de que no hubiera fotos ni rumores públicos. Incluso organizó que la trajeran en secreto, manteniéndola apartada del mundo. Para Mattix, todo parecía un sueño: fama, lujo, música, pero en realidad era control. Vivía a la sombra de su mundo. Su relación duró años, un secreto a voces dentro de la industria musical. Ya adulta, Mattix admitió que lo que una vez pareció un cuento de hadas era algo sobre lo que nunca tuvo poder. Page, sin embargo, jamás habló del tema, dejando su historia como una de las más perturbadoras del rock. 21.
Mick Fleetwood, y la traición definitiva. Pocas bandas capturaron el caos del amor y la pérdida como Fleetwood Mac. Su música se alimentaba de emociones crudas, impulsada por relaciones entrelazadas y corazones rotos. Mick Fleetwood, el alma rítmica del grupo, fue arrastrado por esa misma tormenta. Su matrimonio con Jenny Boyd, hermana de Pattie Boyd, ya había sobrevivido a años de excesos, adicciones y ausencias prolongadas. Pero fue su romance con Sarah Record lo que lo destruyó por completo. Record no era una aventura pasajera. Estaba profundamente involucrada en el círculo de la banda. Una presencia de confianza que poco a poco se volvió algo más. Lo que comenzó como una atracción silenciosa terminó en un romance total. No fue solo una traición personal, fue otra grieta en la ya frágil base de Fleetwood Mac. Jenny Boyd, con el corazón roto, vio su matrimonio derrumbarse, pero no fue la única en sufrir. Stevie Nicks, aún herida por su propia historia con Fleetwood, sintió la punzada de otra pérdida. Las consecuencias se extendieron por toda la banda, intensificando aún más las tensiones legendarias. A diferencia de muchas aventuras del rock que se consumen en el caos, Fleetwood y Record permanecieron juntos. Se casaron a finales de los años 80 y siguieron así por varios años, hasta separarse en los 90. Pero las cicatrices quedaron. La banda, ya un torbellino emocional, transformó su dolor en música. Cada traición, cada amor enredado, pasó a formar parte de su mito. Fleetwood admitió más tarde que el amor y la lealtad siempre fueron complicados para él, pero que no se arrepentía del camino salvaje que lo llevó hasta allí. 22. Phil Collins y el affair que destrozó su matrimonio. El legendario baterista y vocalista de Genesis, Phil Collins, construyó su carrera sobre su capacidad de transformar la emoción en música. Pero en su vida personal, todo se desmoronaba entre corazones rotos y traiciones. Su primer matrimonio con Andrea Bertorelli parecía una historia de amor destinada a durar. Dos jóvenes soñadores que se conocieron en una escuela de teatro en Londres, separados cuando la familia de ella se mudó a Canadá. Años después, el destino los reunió y en los 70, ya con Genesis en la cima, se casaron. Collins incluso adoptó a la hija de Bertorelli, prometiendo ser el padre que nunca tuvo. Pero la fama rara vez trae estabilidad. Mientras Genesis conquistaba el mundo, Collins se consumía entre giras y largas sesiones de grabación, dejando a su esposa lidiando con la soledad. La distancia creció, y en ese vacío apareció un antiguo amigo del colegio. Lo que comenzó como charlas inocentes, pronto se volvió algo más devastador. La verdad salió a la luz lentamente, y cuando Bertorelli descubrió la traición, el matrimonio colapsó bajo el peso de la desconfianza. El dolor no se apagó con el divorcio. En cambio, Collins lo transformó en música, creando himnos llenos de tristeza y arrepentimiento. Su icónico álbum, Face Value, se convirtió en una confesión abierta, y In the Air Tonight resonaba con angustia no dicha. Los fans crearon leyendas urbanas sobre el significado de la canción, pero debajo de todo estaba la verdad más simple. Era un monumento a un amor perdido por culpa de la traición. 23. Dave Grohl y el triángulo amoroso que sacudió los 90. El baterista de Nirvana y líder de Foo Fighters, Dave Grohl, era conocido como uno de los buenos del rock. Parecía leal y sencillo, pero incluso él se vio envuelto en una historia de amor complicada. A mediados de los 90, tuvo un affair que sacudió silenciosamente la escena del rock alternativo. Su breve pero intensa relación con Louis Post, cantante de Veruca Salt, dejó cicatrices que aparecieron en sus canciones. En ese momento, Grohl ya estaba en una relación seria cuando conoció a Post. Su química era fuerte, construida sobre la música y la energía salvaje del rock noventero. Pero la pasión no siempre dura. Su affair era una bomba de tiempo, y cuando estalló, dañó más que a la novia de Grohl. Post, profundamente enamorada, quedó lidiando con la tristeza y la traición. Volcó su dolor en sus letras, llenando las canciones de Veruca Salt con emociones crudas y mensajes ocultos. Grohl también recurrió a la música. Las primeras canciones de Foo Fighters tienen letras que muchos creen que aluden a esta historia de amor turbulenta. A diferencia de los grandes escándalos del pasado, este permaneció en segundo plano, oculto en la música y tras las luces del escenario. Con el tiempo, ambos siguieron adelante. Grohl encontró estabilidad en su vida personal, y Post continuó haciendo música. 24. Quincy Jones y Peggy Lipton. Una leyenda musical,
Quincy Jones dio forma a algunos de los discos más importantes de la historia. Pero fuera del estudio, su vida amorosa estuvo llena de conflictos y promesas rotas. En los años 70, se casó con la actriz Peggy Lipton, famosa por su papel en The Mod Squad. Parecían la pareja perfecta de Hollywood. Ella, una estrella en ascenso, y él, ya un gigante de la industria musical. Su amor rompía barreras en una época donde los matrimonios interraciales en Hollywood eran poco comunes. Pero tras el glamour, la relación empezó a romperse. El éxito de Jones traía consigo un estilo de vida lujoso, rodeado de modelos, cantantes y celebridades. Los rumores sobre sus infidelidades se esparcían por Hollywood, pero al principio Lipton intentaba ignorarlos. Con el tiempo, los rumores se volvieron imposibles de evitar. No competía solo con su carrera, competía con la tentación constante que lo rodeaba. Incluso mientras criaban a sus dos hijas, incluida la futura actriz Rashida Jones, su matrimonio seguía tambaleando. A finales de los años 80, todo terminó. Las infidelidades de Jones y sus largas ausencias empujaron la relación al límite. Lipton ya había sacrificado gran parte de su carrera por la familia y estaba agotada por la tristeza. Se divorciaron, poniendo fin a lo que parecía un romance soñado. Jones siguió saliendo con mujeres famosas, pero nunca volvió a casarse. Lipton se mantuvo mayormente alejada del ojo público hasta su regreso en Twin Peaks. 25. Don Henley y Stevie Nicks. Don Henley, baterista, compositor y una de las voces emblemáticas de The Eagles. Stevie Nicks, la reina misteriosa de Fleetwood Mac, con una voz que cargaba dolor y pasión. Sus nombres ya hablaban de talento y drama, pero juntos formaron parte de uno de los romances más comentados del rock. Era finales de los años 70. Nicks ya estaba atrapada en una relación tormentosa con Lindsey Buckingham, su compañero de banda y expareja. Entonces apareció Henley, sumando más caos a su vida. La atracción fue inmediata, la pasión intensa. Pero había un problema. Henley aún estaba con otra persona. Nicks, recién salida de un corazón roto, cayó en otro romance complicado. Su tiempo juntos fue una neblina de sesiones nocturnas, fiestas de la industria y química innegable. Pero Nicks, que valoraba su independencia, no quería quedar atrapada en otro triángulo amoroso tóxico. Henley, emocionalmente distante, la mantenía en la incertidumbre. Su relación se volvió una mezcla frustrante de deseo y dudas. Entonces surgió un rumor que aún perdura en la historia del rock. Supuestamente, Nicks estaba embarazada de Henley. Años después, él afirmó que ella planeaba llamar a la bebé Sarah, un nombre que luego se convirtió en una de las canciones más conmovedoras de Fleetwood Mac. Pero el romance terminó antes de que pudiera ser algo más. Nicks se negó a quedar atrapada por las indecisiones de otro hombre.